Me alegra mucho ver algunas caras que se han ido de alguna manera recuperando de estos, porque tenemos tantos que ya no sabemos cuántos virus que andan circulando por ahí. Así que gracias al Señor por eso. Veo que está Arely, Alexei, también vi por ahí a nuestro hermano Santo y Nilda, y quizás se me escape alguno más. Anthony también está por allí. También estaba convaleciente, no sé, quizás hayan otros, pero Claudia y Lady, que también están por ahí. Mayra también estuvo con el virus. Seguimos mencionando, pasamos la lista y mencionamos todos los nombres. También tenemos por ahí a nuestra hermana, si me dicen el nombre, Barbarita. Sí, soy bueno para acordarme de los nombres. Así que le damos gracias al Señor por eso, hermano. Estamos continuando la mañana de hoy nuestra serie de sermones, de exposiciones en el libro de los Hechos. Y si usted ha estado con nosotros por las últimas quizás 10, 12 semanas, hemos estado recorriendo toda la narrativa de Lucas en este preciosísimo libro. Estamos ya adentrándonos, pudiéramos decir, a la segunda parte de este libro, donde vemos que el centro de la predicación deja de ser ahora Jerusalén y pasa a ir fuera de los límites de lo que fue hasta este momento, digamos, el centro del Evangelio, donde nació, pudiéramos decir así, la iglesia. Y ahora vamos a ver cómo la predicación del Evangelio sale fuera. Y es interesante, hermanos, porque hablábamos esta semana en la célula que la manera en que la predicación del Evangelio sale fuera no fue una manera, digamos, común o como nosotros esperáramos que hubiese sido, sino que por los primeros 6 capítulos nosotros estamos viendo que la iglesia estuvo centrada en la predicación del Evangelio en Jerusalén. Y algo ocurre que mueve de alguna manera a la iglesia a salir de los límites de Jerusalén. Y precisamente esto que sucede, nosotros creemos y los estudiosos de la Biblia creen que Dios produce esta persecución en la iglesia para que los creyentes pudiesen salir de Jerusalén y pudiesen llegar con el Evangelio a otros lugares, y así nosotros pudiésemos ver en el resto del libro de los Hechos lo que el Señor está diciendo antes de partir, de que la iglesia le sería testigo no solamente en Jerusalén, sino también en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor usa la aflicción y la persecución de su iglesia. Vemos la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y vemos cómo después la iglesia sale, y dice la escritura interesante que los únicos que quedan en Jerusalén son los apóstoles. Toda la iglesia es esparcida a diferentes lugares, y lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante, mis hermanos, es precisamente eso: cómo la iglesia está siendo esparcida y cómo el evangelio está siendo predicado. Importante, yo quiero que usted no pierda de vista esto. También lo hablábamos el viernes en la célula con los jóvenes, en que aún la iglesia está en aflicción, la iglesia está siendo sacada o expulsada de su lugar. Sin embargo, la misión de la iglesia continúa viva en la mente y en los corazones de los creyentes. Y vemos cómo ellos, a pesar de las aflicciones, están saliendo y dejando probablemente sus comodidades y sus cosas. Sin embargo, lo que hay en la mente de los discípulos y los creyentes es que tienen una misión, es compartir el Evangelio, y eso es lo que van a hacer después. Y hay una pregunta que siempre cala en mi mente cuando leo el libro de los Hechos, y es la siguiente. Yo quiero que usted se la haga también. ¿Qué hay de diferente en estos hermanos de hace aproximadamente 2000 años a la iglesia de hoy? Si nosotros comparamos esto, nosotros vamos a ver que la iglesia de hoy probablemente está en mejores condiciones para compartir el Evangelio.
Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Yo se la dejo ahí y termino así mi introducción. Hoy vamos a el capítulo 8, mis hermanos, y vamos a estar viendo allí otra de las historias, de la narrativa que Lucas nos está trayendo, y continuamos mirando a este personaje Felipe, que ya lo veíamos en el pasaje anterior, cómo él llega a Samaria y predica allí. Y hoy vamos a continuar viendo cómo Dios está usando a este hombre para la predicación del Evangelio. Así que vamos a estar en el capítulo 8, en los versos del 26 hasta el verso 40. Y ya les estoy invitando a abrir sus Biblias allí. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos, capítulo 8, versos 26 al verso 40. Si usted está ahí conmigo y tiene a bien ponerse en pie, leemos la palabra del Señor. Dice allí: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: les ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo vio. Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nuestro buen Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra esta mañana. Y ahora, Señor, queremos ser alimentados con ella. Te ruego que tu verdad, Señor, sea expuesta y sea propicia a nuestros corazones. Te ruego que tú hables con claridad, Señor, a nosotros, y que en humildad, Señor, nosotros podamos recibir tu palabra con gozo. Y que tú también, Señor, nos ayudes a poder ponerla en práctica. Tenemos una infinita bendición. Tenemos tu palabra. Tenemos tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser ministrados, a ser, Señor, bendecidos, a ser edificados por tu palabra y a vivir nuestra vida conforme a ella. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Hermanos, si hay una verdad que queremos ver en este pasaje corto, es la siguiente. Dios, por medio de su Espíritu Santo, guía a sus siervos para proclamar a Cristo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, guía a sus siervos para proclamar a Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este pasaje. Y hemos dividido el pasaje en 3 partes. Queremos comenzar en primer lugar con la introducción de esta historia. Y la hemos titulado De Samaria al desierto, y cómo Felipe obedece a la voz del Señor. Vamos a estar en los versículos del 23
al 29 allí, en el verso 26, perdón, del verso 26 al 29, precisamente en el verso 26 vemos que hay una ruptura con la historia, con el pasaje anterior, y vemos que un ángel del Señor se le aparece a Felipe y le da una orden, y esta orden que Felipe recibe es sencillamente: levántate, ve al sur, al camino que está de Jerusalén hacia Gaza. Este es un camino desierto. Y básicamente parece contraproducente la orden que el Espíritu Santo le está dando a Felipe. Felipe está en Samaria. Si usted recuerda lo que vimos la semana anterior, Felipe está predicando el evangelio en Samaria. Muchos samaritanos están conociendo del Señor. Hay una gran cantidad de convertidos en esta ciudad. El Señor está usando a Felipe poderosamente. Muchas personas que han estado atadas al pecado y a ciertas cosas están conociendo la palabra del Señor. Sin embargo, Felipe recibe una orden de irse de allí. Y por eso les decía al inicio, parece contraproducente lo que el Señor le está pidiendo, porque Felipe no es solamente llamado a irse de allí, sino que es llamado a ir a un lugar específico, y este lugar específico tiene como característica, y el ángel del Señor lo anuncia de esta manera: este es un camino desierto. Y Felipe pudiese preguntarse normalmente: Señor, estoy en Samaria, las personas están escuchando el evangelio, las personas están creyendo en ti, y ahora tú me vas a sacar de aquí para llevarme a un lugar que de tu parte estoy escuchando que es un camino desierto. Y usted pudiese preguntarse como Felipe: ¿a quién le voy a predicar allí? Sin embargo, mis hermanos, lo que dice en el versículo 27 al inicio es importante. Felipe no preguntó al Señor, Felipe no cuestionó la voz que el ángel del Señor le dio, o el mandato que el ángel del Señor le dio. Dice el verso 27, Lucas lo registra de esta manera sencilla: él se levantó y fue. Felipe no estaba motivado por la aparente gloria que estaba viviendo en Samaria, sino que la motivación en el corazón de Felipe era la obediencia a Dios. Y es por eso que puse como título a este primer punto de Samaria al desierto: la obediencia. Mis hermanos, Felipe no tomó en cuenta la diferencia que hay entre una ciudad grande respondiendo al evangelio y un camino desierto donde probablemente no hubiese prácticamente nadie. Sencillamente Felipe escuchó la voz del Señor por medio del ángel y respondió en obediencia. No hay un por qué, no hay un Señor, ¿y quién me va a escuchar allá? Hay una obediencia puntual y radical. Él se levantó y él fue hacia donde el Señor lo llamó. Mis hermanos, si algo podemos aprender de esta actitud de Felipe y de este breve fragmento de la palabra del Señor, es que el creyente no necesita entender para obedecer. Nosotros no necesitamos entender a Dios, ni entender lo que Dios quiere, ni entender por qué Dios nos manda algo. Sencillamente nosotros necesitamos obedecer. Y yo creo que aquí es donde el creyente muchas veces tiene problemas. El creyente quiere saber el por qué, el cuándo, el quién, el dónde, para si entonces conviene obedecer. Pero el Señor no está muchas veces interesado en darnos tantos detalles como en que nosotros, con los detalles que nos da, seamos completamente obedientes. Él nos está llamando a confiar en que Él es Dios, en que Él sí conoce los detalles, en que Él sí sabe los por qué y los por cuántos,
en que Él es digno y Él merece nuestra obediencia. Y eso es lo que nosotros vimos en Felipe. Dios mandó, Felipe obedeció. ¿Era irracional lo que Dios estaba mandando? ¿O era racional, perdón? No era racional. Humanamente era inconcebible. Cualquiera de nosotros quizás hubiese podido decir, Señor, pero mira lo que está sucediendo aquí. ¿Qué voy a hacer yo allá? Que aquí es donde está dando fruto el Evangelio. Pero sencillamente el Señor sabe lo que hace. Y nosotros estamos llamados a obedecer. Mis hermanos, en segundo lugar, yo creo que necesitamos más sensibilidad a la guía de Dios. Necesitamos orar. Y yo creo que esa es una de las diferencias quizás que nosotros pudiésemos tener con la iglesia del primer siglo. Muchas veces nosotros como creyentes realmente somos insensibles a la voz de Dios. Y como somos insensibles muchas veces a la voz de Dios, nosotros no podemos entender los planes de Dios. Y nosotros no somos obedientes a Dios. Si nosotros estuviésemos más involucrados en buscar a Dios, en conocer a Dios, en depender de Dios, nosotros fuésemos más obedientes y menos insensibles al propósito de Dios. Realmente, mis hermanos, necesitamos orar porque necesitamos más entendimiento, más sometimiento a Dios, a su plan, a su misión. Y esa es una realidad. La iglesia de hoy no es sensible, o no es todo lo que debiera ser, no quiero ser radical o general, pero no es todo lo que debiera ser sensible a Dios y a su voz. Y eso lo podemos ver en cuanto nosotros como iglesia estamos involucrados en la misión de Dios. Si nosotros entendemos que Dios nos ha dado una misión o una comisión, cada uno de nosotros pudiese preguntarse en su interior, ¿cuán involucrados estoy yo en esa misión o en esa comisión? ¿Cuán sensible estoy siendo yo a lo que Dios quiere que yo haga o a lo que Dios quiere que yo sea? Y esa es una buena pregunta que usted debe hacerse. Otra de las cosas prácticas que nosotros podemos hacer es orar y pedirle a Dios que despierte, que ponga esa sensibilidad en nosotros. Que nosotros podamos entender su plan y su propósito para nuestras vidas, que no es el nuestro, que no tiene nada que ver con nuestros deseos, con nuestras aspiraciones, con nuestros sueños, porque eso es carnal. Tiene que ver con su mente, con su voluntad y con su gloria. Y nosotros necesitamos ser sensibles también a eso. Felipe, mis hermanos, es un ejemplo de un siervo para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nosotros no estamos mirando, no estamos en un show sentados mirando a estrellas. Felipe no es una estrella. Esteban no es una estrella. Felipe y Esteban son ejemplos de cristianos comunes y corrientes como cada uno de nosotros. Sencillamente que fueron obedientes y que tenían en su mente como prioridad la misión de Dios. En el cristianismo no hay estrellas. La estrella se llama Jesucristo. Y todo está en corazones dispuestos y obedientes a cumplir la misión de Dios. Continúa la historia y final del verso 29, voy a cruzarme unos versos ahí muy a sabiendas y ahorita vamos a regresar allí. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Felipe se acerca a este carro que va por este camino y quizás Felipe ve algo o a alguien diferente de todo lo que Felipe quizás había visto o conocido. La Biblia llama a este hombre, y ahora sí regresamos atrás, verso 27, dice que había un eunuco etíope, alto oficial de
no sé si se dice Candace o sí, debe decirse Candace, ¿verdad? De Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar y regresaba a su país sentado en su carruaje. Y esto es muy interesante, diría interesantísimo. Y leía al profeta Isaías. Con este alto funcionario, con este eunuco etíope, fue con quien Felipe tuvo aquel encuentro. Y yo quiero explicar un poquito acerca de este personaje. Eunuco era un título que normalmente se usaba para ciertos funcionarios, alguien que servía normalmente o junto con los monarcas de aquel tiempo. Y eunuco significa que este hombre ha sido castrado. No voy a abundar mucho ahí, yo creo que todos sabemos lo que es ser castrado, un hombre castrado. Y básicamente se hacía o se tenía esta práctica porque este hombre iba a tener mucho roce con mujeres. En este caso en particular, este hombre dice que era el tesorero de la reina de aquel lugar, una reina de una región de Etiopía. Algunos dicen que era lo que está al norte de Sudán hoy, y él era un servidor de esta reina. Era un poderoso, no era cualquier persona. Ser el tesorero de una reina no era un sirviente común y corriente, era alguien de mucho prestigio, era alguien en el cual se depositaba mucha confianza y era alguien que dentro del reino era visto como una persona importante. Dice que además, es interesante, este hombre no era un judío, era completamente un gentil, era de Etiopía, pero sin embargo, la escritura nos dice que este hombre venía a Jerusalén, estamos hablando de probablemente 2000 kilómetros de distancia, y allí no hay aviones, ahí no hay carros, ahí no hay tren rápido. Básicamente él está en su carruaje donde Felipe lo encuentra y dice que él hacía todo ese recorrido de 2000 kilómetros para adorar al Dios de Israel. Esto es interesante, imaginen ese viaje, este hombre, un hombre culto, un hombre religioso, un hombre importante y sin embargo también un hombre necesitado de Dios. Según la ley judía, mis hermanos, usted puede ir a Deuteronomio 23 y usted va a ver que este hombre no era permitido en el templo. Este hombre andaba a sus 2000 kilómetros en su carro de caballo. No sé cuántos días le podría tomar eso, me imagino que bastantes días. Llegaba a Jerusalén a adorar, sin embargo, por ley, no podía entrar al templo. Tenía que estar fuera, tenía que estar en uno de sus atrios. Sin embargo, este hombre no tomaba esto en cuenta y hacía su viaje hasta este lugar. Es interesante este encuentro con un eunuco porque no podemos perder de vista tampoco que hay una promesa en Isaías. Y no voy ahora al pasaje todavía que el eunuco está leyendo. Voy a ir a Isaías 56. Yo quiero que usted escuche algunos versículos en Isaías 56, lo que Dios había prometido. Por boca del profeta, él dijo que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Interesante. Dios había dicho por medio del profeta Isaías de que aquellos extranjeros, aquellos que están fuera del pueblo, habla de los extranjeros y de los eunucos específicamente aquí, Él les iba a dar un lugar en su pueblo. Si usted lee un poco más adelante, es el famoso pasaje que dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es cómo el evangelio no solamente llega a los judíos, sino que también llega a personas que hasta ese momento nadie tenía en mente que Dios pudiera obrar salvación en ellos. Dios entra en escena. El Señor movió a Felipe desde Samaria hasta el desierto
única y exclusivamente para alcanzar a este hombre. Única y exclusivamente para alcanzar a este hombre. Este hombre representa, mis hermanos, lo que Dios va a estar haciendo en todo el libro de los Hechos. Y aquí hay dos realidades que yo quiero que usted no pierda o no pase por alto. En primer lugar, Dios está llevando a su pueblo a su propósito de proclamar el evangelio a todos los hombres, sin distinción. Y Dios lo está mostrando de una manera aquí a los judíos, que ellos piensan que el evangelio es para mí, que yo soy el que soy hijo de Dios, que yo tengo la salvación. Dios está diciendo, no, el evangelio es para todas las personas. Felipe, ve al desierto, allí te vas a encontrar con un eunuco que no tiene nada que ver con mi pueblo, pero a él también hay que predicar el evangelio y yo voy también a salvarle a él. Hasta el desierto, o hasta el camino desierto llevó a Felipe. ¿Hasta dónde nos llevará a nosotros? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hoy nosotros estamos en un lugar que Dios nos tiene, Santi Spíritus. Y allí nosotros estamos llamados también, como Felipe, a predicar el evangelio. No tenemos que esperar a que Dios nos llame a África, a Etiopía, que nos encontremos con un prominente gobernante de una nación. No, aquí, en el barrio, a la familia, a los amigos. Dios también nos ha llamado a cumplir su propósito de proclamar el evangelio a todos los hombres. Otra pregunta. ¿Hay alguien que es difícil para ti o se hace difícil para ti el que le proclames el evangelio? Yo sé que sí. Yo sé que nosotros en nuestra mente no somos judíos, pero en nuestra mente hay ciertos grupos a los que muchas veces rechazamos. Mis hermanos, yo también quiero decirte, el evangelio también es para esa gente. Porque esa gente está tan necesitada de Dios también. Y Dios nos ha llamado también a nosotros a predicarle el evangelio a ellos. Segundo lugar, Dios está rompiendo barreras en este pasaje. Barreras sociales, barreras étnicas, barreras religiosas, para mostrar precisamente esa verdad, que el evangelio es para todos. Todos necesitan escucharlo. Porque el hombre sin Dios, sea el tesorero de la reina de Etiopía o sea la persona de menos cultura en la ciudad, todos necesitan el evangelio porque todos están perdidos sin Dios. Sea quien sea, haga lo que haga, todos necesitan a Dios. Porque así es nuestro Dios. Él busca al que está lejos y en esa búsqueda envía y usa a su pueblo para alcanzarlo. Mis hermanos, vamos a lo que es el centro del pasaje, versos 30 al 38. Ahí está, digamos, la parte esencial de este pasaje. Felipe se acerca corriendo. El hombre lee al profeta Isaías. Dios soberanamente, yo quiero que usted no pierda esto de vista, Dios soberanamente lleva a este hombre al profeta Isaías. Y no solamente lo lleva al profeta Isaías, lo lleva al que para muchos es el pasaje más, digamos, más vívido del evangelio que hay o que pudiera haber en el profeta Isaías. Él está leyendo allí estas palabras: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Él está leyendo Isaías 53, específicamente los versos 7 y verso 8. Dios providencialmente llevó a este eunuco etíope a este pasaje en particular. Y Dios providencialmente llevó a Felipe a ese lugar en ese momento para que pudiese explicarle a este hombre qué era lo que estaba leyendo. Este hombre no entiende lo que lee. Felipe le dice, precisamente le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? No sé lo que estoy leyendo. Este hombre era un religioso, mis hermanos. Pero este hombre necesitaba escuchar el evangelio. Él conocía de Dios, conocía sus leyes, pero no conocía a Cristo. Y precisamente eso es lo que Dios va a hacer ahora por medio de Felipe.
Este hombre pregunta, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué clase de pregunta es esta, mis hermanos? El Espíritu Santo lo había llevado al texto correcto. Felipe le dice, y es interesante cómo lo describe Lucas, dice que Felipe, abriendo su boca, ¿qué hizo? Comenzando con este pasaje, con Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Esa era la misión que Dios tenía para Felipe. No grandes multitudes en Samaria. Un eunuco etíope en medio de un camino. Y ahorita cuando Víctor estaba leyendo la Biblia y él hablaba, cuando estaba orando, y él estaba orando acerca de este pasaje, yo decía, probablemente se parecía al camino de Rosalía. En medio de un camino desierto, Dios está tratando con el corazón de este hombre. Y la manera en que Dios trata con el corazón de este hombre es por medio del evangelio. Felipe tomó el pasaje de Isaías 53, el siervo sufriente, aquel que fue azotado, aquel que se humilló, aquel que supuestamente no se le hizo justicia, aquel que no abrió su boca, es Cristo. ¿Cómo Felipe lo hizo? Yo no sé. Lucas sencillamente dice, desde aquí, él llegó aquí. Mis hermanos, Felipe estaba mostrando cómo desde Isaías Dios está anunciando a Cristo. Dios está anunciando el evangelio. Y el evangelio no es ritos religiosos, el evangelio no es costumbres, el evangelio es Cristo. Y Felipe lo que está haciendo es apuntando a cómo toda la escritura, Isaías 53 y toda la escritura apunta a un plan que Dios tenía para salvar a la humanidad y que el centro de ese plan es Cristo. Y no solamente Felipe, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Este es el corazón de la predicación. Este es el corazón del evangelio. Anunciar a Cristo. A Cristo crucificado, pero a Cristo resucitado, a Cristo victorioso, al Cristo que murió en la cruz para pagar los pecados de aquellos que se arrepienten y creen. Felipe no le dijo, necesitas ser mejor, necesitas ser más bueno, necesitas cambiar tu vida, necesitas adorar más, necesitas ser más religioso. Estás viniendo poco a Jerusalén, necesitas aumentar los viajes. No. Felipe le habló de Cristo crucificado y resucitado. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos, que Dios nos ha dejado y que este mundo necesita. No hay otra. La buena noticia no es te vas a mejorar, te va a ir mejor, vas a prosperar. No. Dios en Cristo está reconciliando al mundo consigo. Por medio de su muerte, Él pagó los pecados tuyos. Y si tú te arrepientes de ellos, tú tienes esperanza y vida eterna. Ese es el evangelio. Una oración corta. No necesitamos agregarle nada más. Todo lo que podamos agregarle fuera de eso afea el mensaje. Es otro mensaje. No sirve de nada. Sencillamente eso fue lo que hizo Felipe. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Aquí hay agua. No sé si había un río, no sé qué era lo que había. Él vio agua y dijo, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y esto es interesante también. Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. ¿Qué tenía que creer este hombre? Miren la declaración de fe de este hombre. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy sencillo para nosotros hoy. Nada sencillo en medio de una comunidad y de una cosmovisión judía. Reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios.
Y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios aquí está reconociendo que Jesucristo es quien Isaías y quien toda la Escritura dice ser. Él está reconociendo que el medio de salvación que Dios ha propuesto y ha dispuesto es Cristo y únicamente Cristo. Y aunque para nosotros hoy eso parezca muy normal, si caminamos 2000 años hacia atrás, esto era o significaba romper con todo el sistema religioso que este hombre tenía hasta este momento. Este hombre está renunciando a una fe superficial centrada en un lugar, y ya hablábamos de eso hace 2 domingos atrás, el templo, y una religión con tradiciones, para poner su fe en una persona, en la persona y la obra de Jesucristo. Y es por eso que esta sencilla, para nosotros parece sencilla, declaración de fe es tan contundente en este pasaje. Mis hermanos, en este tiempo, decir que Jesucristo es el Señor te podía llevar a morir. Llevó a los creyentes a ser perseguidos. ¿Recuerden Hechos 4? ¿Por qué acusaban a Pedro y a Juan? ¿Por qué? Por anunciar que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué mutilaron y mataron a los apóstoles? Por atacar a los israelitas, por su celo desmedido con su religión y por matar precisamente a Cristo, el Señor. Entonces, lo que este hombre está haciendo es una declaración radical de fe, que en este tiempo tenía un costo altísimo. Pero ¿saben qué? Es la misma declaración radical de fe que Dios continúa pidiendo a cada uno de nosotros. ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Cree que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Es quien dice ser. E hizo lo que dijo que iba a hacer y lo hizo. Esa es la manera. Es la única manera. Fue la manera para el eunuco etíope, es la manera para nosotros hoy. Así que si estás esta mañana, todavía no conoces al Señor, no importa cuán religioso creas que puedas ser, no importa cuán asiduo eres a una iglesia, no importa cuán buena gente pienses que eres, nada de eso importa. Lo que verdaderamente importa es que creas en Jesucristo como el Hijo de Dios, que murió, que pagó los pecados de los que creen en Él y se arrepienten, que da vida eterna, que creas eso y que te arrepientas de tus pecados. Así y solo así tendrás vida eterna. Si estás aquí esta mañana y todavía no has creído, yo quiero que quites tu mente del virus, quites tu mente de lo que no tienes y pongas en tu mente esto. Porque el virus pasa, lo que no tienes pasa, pero esta verdad tiene consecuencias eternas. Tu vida depende de eso, tu alma depende de eso. Así que tómalo en serio, piénsalo en serio. Mis hermanos, solo Cristo salva. Yo sé que muchos, en la casa de mi suegro, había algo de aluminio, cartel de aluminio, puesto con 2 tornillos, allí anunciando esa verdad. Solo Cristo salva. Creo que todavía está ahí, ¿verdad? Sí, ya está pintada de blanco y demás, pero todavía está ahí. Y esta es una verdad que nosotros debemos proclamar. Solo Cristo salva. Ni las religiones, ni el moralismo, ni la posición, ni las buenas personas. Solo Cristo salva. Así como este etíope necesitaba de Cristo, todos y cada uno de las personas en el mundo necesitan lo mismo. Necesitan de Cristo. No importa que tú que estés arriba, no importa que tú estés abajo, necesitas lo mismo.
En la misión, nosotros, y esto es algo que también debemos aprender, en la misión de Dios nosotros no somos los primeros en llegar. Dios llega primero que nosotros. ¿Cómo lo hizo? Dios envió a Felipe, a un etíope, pero ya Dios estaba obrando en el corazón de ese etíope. Felipe predicó el mensaje y ese etíope creyó por un corazón que Dios ya había regenerado y que estaba listo para confiar en su obra. Mis hermanos, esto nos enseña que nuestra confianza a la hora de compartir el evangelio tiene que estar en el poder de Dios. A veces nos retraemos porque, yo no sé qué decir, yo no sé hablar, yo no convenzo a nadie. No, tienes razón, nosotros no convencemos a nadie, pero el Espíritu Santo sí convence. Y la obra, el trabajo de nosotros como cristianos es depender y confiar en esa obra. Confiar en lo que el Espíritu Santo puede hacer, no en lo que yo puedo hacer. Porque es Dios el que obra en los corazones duros y los transforma con el poder de la palabra y con el poder de su Espíritu. Ahí debe estar nuestra confianza. Por tanto, iglesia, no cambiemos el mensaje. Si predicamos otra cosa, por muy bonita que pueda ser, no estamos siendo fieles a Dios. Y en segundo lugar, no habrá conversión. ¿Ok? No veremos personas convertidas. ¿Por qué? Porque el mensaje que convierte el alma es Cristo. No es el mejoramiento humano. ¿Ok? No cambiemos el mensaje. Continuemos predicando a Cristo, continuemos predicando del arrepentimiento, porque es también el mensaje que Dios va a usar para salvar. También pensemos que Dios nos llama, como Felipe, muchas veces a acercarnos, a preguntar, a escuchar y a abrir la Escritura para mostrarle a las personas a Cristo. Hay mucha gente que está ahí, que está loca porque usted le escuche sus problemas, sus situaciones, sus debilidades. Llévelos a Cristo. Esa es la mejor manera o la mejor conversación que usted puede tener con esas personas. Llévelos a Cristo. Porque solamente en Cristo esa alma va a encontrar el descanso. Seamos sensibles también para escuchar, para preguntar, para acercarnos a las personas que están a nuestro alrededor. Lo otro que podemos aprender de este pasaje es que cuando el etíope creyó, no escondió su fe. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Él estaba reconociendo, él estaba de alguna manera publicando su fe en Dios. Él no estaba escondiéndose. Cuando creemos en el Señor, la fe nuestra no se esconde. Se publica gozosamente, y la mejor manera de que nosotros tenemos de publicar nuestra fe es compartirla con los demás. Así que hagámoslo. Termina el pasaje, mis hermanos, versos 39 y 40, y esta es ya como diríamos, la nueva ambientación. Sé que salieron y pasó algo tremendo. Sé que el Espíritu Santo arrebató a Felipe, lo llevó a otro lugar, y que el eunuco siguió gozoso su camino. Este hombre no necesitó más nada, ni aún a Felipe. Sencillamente lo que Dios había obrado en su corazón era suficiente para emprender el camino de regreso hasta Etiopía con gozo. Era un hombre nuevo. No dependía de la compañía de Felipe, dependía del Señor, y el Señor estaba con él. Y ahí radicaba su gozo. Felipe fue llevado por el Espíritu, se encuentra en Azoto, dice ahí al final del pasaje, predicando en todas las ciudades hasta Cesarea. Felipe no se detuvo. Señor, ya cumplí. Este hombre conoció. Ya voy a seguir en lo mío. No, lo de él era seguir predicando el evangelio. Lo de él era estar involucrado en la misión.
estuvo en Samaria, fue al camino desierto y ahora el Señor lo llevó a seguir predicando el evangelio, y así Lucas lo registra, predicando en todas las ciudades hasta Cesarea. La misión continúa, no se detiene, porque muchos más necesitan escuchar el evangelio. Y esa es una realidad. Es que le predicaba a tanta gente, hay que seguir. Todavía hay personas que necesitan escuchar el evangelio. Hay que continuar, la misión no se detiene. Mis hermanos, concluyo. Este pasaje nos recuerda que Dios sigue guiando a sus siervos por cualquier camino y de muchas maneras, con una sola intención o con un solo propósito: el salvar a los pecadores. En aquel carro iba un hombre que buscaba encontrar la verdad. Pero lo que verdaderamente sucedía es que Dios mismo lo estaba buscando. Y Dios lo encontró y Dios lo salvó. Iglesia, ¿ves lo que Dios está haciendo aquí en este pasaje? No es un llamado a la emoción, es un llamado a la misión. Eso es lo que verdaderamente Dios está haciendo en este pasaje. Dios nos llama a continuar predicando el evangelio, porque todavía Él hoy continúa reuniendo a su pueblo. Entonces recordemos que Dios, por medio de su Espíritu, guía a sus siervos para proclamar a Cristo. Hoy, Dios, por medio de su Espíritu, guía a sus siervos para proclamar a Cristo. Yo quiero invitarte a cerrar nuestros ojos y a orar.